Estos son hojas de laurel, que es la parte del laurel que se ha utilizado durante siglos de forma culinaria para dar olor y sabor a los alimentos. Tienen una fragancia, un olor que es muy agradable, es sensacional, y también se ha utilizado de forma medicinal, tanto las hojas frescas como las hojas secas, aunque se suelen utilizar más las hojas secas, que son este tipo que tengo aquí, que se pueden comprar en cualquier herboristería o en cualquier supermercado, suele haber. Y se ha ido descubriendo que tienen sustancias antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas que justifican estos efectos beneficiosos, sobre todo para enfermedades crónicas y problemas que van asociados con la edad. Pero hay personas que no conocen estos beneficios o estas propiedades o no saben cómo utilizarlas. Por eso en este vídeo lo que voy a hacer es repasar los beneficios de estas hojas de laurel, las diferentes formas en las que se pueden utilizar y los posibles efectos indeseables que podría haber en algunos casos. Tiene beneficios digestivos por sus propiedades carminativas. Esto significa que disminuye la hinchazón, los gases, los eructos o las digestiones pesadas o las sensaciones de indigestión por el motivo que sea, por todas estas propiedades que hemos dicho, antioxidantes y antiinflamatorias, pero también por propiedades espasmolíticas. Esto quiere decir que relajan la musculatura lisa del intestino de forma que todo fluye con mayor facilidad. Y también tiene efectos protectores gástricos por aumento de secreción de enzimas y aumento del moco del estómago, de forma que esto sería una protección para agresiones como por ejemplo el consumo de alcohol o de algunos medicamentos o de sustancias que pueden dañar la mucosa del estómago. El uso que se ha hecho en este sentido ha sido en forma de infusión o de té de laurel, que después comentaré. Beneficioso para aliviar dolores articulares por sus propiedades antiinflamatorias. Se ha utilizado para dolores producidos por artritis, es decir, inflamación de las articulaciones, que puede ser por causas reumatológicas, porque tengas un reuma, pero también para dolores articulares debidos a torceduras, a esguinces o a contusiones. Se utiliza de forma tópica, es decir, local encima de la piel, en la zona que duele, aplicando una compresa que se ha humedecido con una infusión o té de laurel que has preparado previamente. Y esto iría calmando el dolor o la molestia. Beneficios respiratorios por sus propiedades mucolíticas y expectorantes. Esto quiere decir que deshace el moco y que ayuda a expulsarlo de las vías respiratorias. Y esto nos beneficiaría en todos los procesos que van con tos y con congestión, como por ejemplo resfriados, gripes, bronquitis, asmas que se reagudizan, y esto se debe a las propiedades que he comentado, mucolíticos y expectorantes, pero también a las propiedades antiinflamatorias y también a las propiedades antimicrobianas. Beneficioso para la ansiedad y para el estrés. Esto se debe a que las hojas de laurel tienen unas sustancias que facilitan la relajación del sistema nervioso central y también de nuestro sistema muscular. Esto se ha utilizado en forma de infusiones o té de laurel, pero también en forma de aromaterapia. Beneficioso para el dolor de cabeza. Esto significa que disminuye tanto la intensidad como la frecuencia de los dolores de cabeza debido a las propiedades antiinflamatorias y relajantes musculares que hemos comentado que tenía. Esto se utiliza en forma de hojas de laurel en infusión o en té, pero también en forma local, como mojando esta infusión de hojas de laurel con una gasita o con una compresa, y esto lo pones en los laterales de la cabeza, en las sienes, y se va haciendo un pequeño masaje y esto irá aliviando. A veces también se utiliza en el cuello o en los hombros para mejorar esta sensación general de relajación y esto irá aliviando estos dolores, concretamente estos dolores que son globales y que es una sensación de presión en toda la cabeza. Beneficios para regular los niveles de glucosa en la sangre. Esto se debe a que en diabetes mellitus tipo 2 aumentaría la sensibilidad a la insulina, es decir, la insulina que produce la persona haría más efecto y entraría el azúcar con más facilidad dentro de las células y esto ayudaría a mantener más estable el nivel de glucosa o de azúcar en la sangre. Esto se ha visto en alguna investigación en la que utilizaban extractos molidos de hojas de laurel en forma de cápsulas, 1 a 3 gramos al día durante 30 días y comparando con un grupo placebo al que no se le daba nada, se ha visto que mejoraba el nivel de glucosa
en la sangre de estos pacientes que consumían las cápsulas con el extracto de laurel. Por supuesto, esto no sustituye el tratamiento habitual de la diabetes mellitus tipo 2, que se basará en cambios en el estilo de vida, cambios en la alimentación, en la actividad física, eliminar hábitos tóxicos y también en la medicación que haga falta si es necesario. Lo que pasa es que a veces, si se insiste en el estilo de vida, incluso en el uso de estas plantas medicinales, se puede conseguir que se disminuya la necesidad de medicación y se puede ir ajustando. Pero se recomienda que esto sea revisado por un profesional de la salud o un médico que esté habituado a este tipo de tratamientos y que los sepa manejar todos. Beneficioso para regular los niveles de colesterol en sangre, es decir, para disminuir el colesterol total, disminuir el colesterol LDL, que es el colesterol que llaman malo, y aumentar el HDL colesterol, que es el que llaman bueno. Esto sería útil para prevenir problemas de tipo cardiovascular. El tema es que esto se basa en un estudio que he comentado antes en diabéticos tipo 2, pero es prometedor porque esto se podría extrapolar seguramente a la población general que tiene elevado el colesterol y ser útil para prevenir estos problemas cardiovasculares. Beneficios cardiovasculares, es decir, que sería bueno para el corazón y para los vasos sanguíneos y ayudaría a prevenir problemas como por ejemplo los infartos, derrames cerebrales y otros problemas de los vasos sanguíneos o del corazón. Esto se debe sobre todo a los efectos antioxidantes que hemos comentado, a los efectos antiinflamatorios y también estos efectos que hemos dicho que se han ido investigando de disminución o regulación del colesterol, de la glucosa. Incluso hay investigaciones que indican que ayudaría a regular la presión arterial. Esto se ha estudiado sobre todo en animales de laboratorio, pero son investigaciones prometedoras que sugieren que tiene estos efectos globales que conjuntamente ayudarían a mejorar nuestra salud cardiovascular. Por supuesto, esto ya digo, como siempre, dentro de un estilo de vida saludable. Sería un factor más que se podría incluir. Beneficioso contra las infecciones, en el sentido de que puede ayudar a prevenir estas infecciones o puede ayudar al tratamiento habitual que se utilice. Porque se ha visto en estudios de laboratorio que extractos de hoja de laurel eran eficaces contra bacterias y contra hongos. También hemos de tener en cuenta que el efecto antioxidante fortalece el sistema inmunológico y también ayuda a combatir no solo enfermedades crónicas, sino también enfermedades infecciosas. Todo esto combinado hace que el uso de la hoja de laurel sea interesante tanto en el uso culinario como en forma de infusiones. Si lo quieres utilizar como tratamiento, lo mejor sería consultar con el médico. ¿Podría ser beneficioso contra el cáncer? Es posible que tenga un efecto beneficioso porque hay estudios preliminares con extracto de hoja de laurel y de otras plantas medicinales que se utilizan como condimento en la alimentación habitual y se ha visto que en el laboratorio, en las placas de laboratorio, en los tubos de ensayo, disminuían el crecimiento de células tumorales como las de cáncer colorectal o cáncer de mama. Esto indica que sí que podría haber un efecto beneficioso, sobre todo si tenemos en cuenta las sustancias que contienen, que son antioxidantes y antiinflamatorias, y que esto puede tener un efecto beneficioso para la salud en general y para fortalecer el sistema inmunológico. Y esto también podría favorecer que disminuyera la incidencia de algunos tipos de cáncer. Esto no se puede afirmar, por supuesto, de forma rotunda, porque no hay suficientes datos y no sustituye, por supuesto, el tratamiento habitual para estos diferentes tipos de cáncer, pero sí que puede ser interesante introducir este tipo de plantas como el laurel o las hojas de laurel para que tengamos un efecto preventivo y unos beneficios para la salud en general y también para esto en particular, efectos que podrían ser preventivos. ¿En qué forma se usan las hojas de laurel? Hay muchas formas de uso, pero la primera es el uso culinario, es decir, la cocina como condimento, y se utilizan tanto hojas secas como estas, como hojas frescas, que se introducen durante la cocción. Puede ser en sopas, caldos, en guisos, salsas, en arroces, tanto en carnes como pescados, con mariscos, en general. Se introducen, como digo, durante la cocción y al final se extraen y no se sirven porque son difíciles de masticar y podrían dar problemas si se ingieren. Pero las sustancias que se han ido extrayendo, que se han distribuido en los alimentos que se han ido cocinando, pues ya pueden tener unos efectos beneficiosos para nuestra salud.
En segundo lugar, la infusión o té de laurel, que es de las formas más utilizadas, sobre todo con objetivos medicinales, aunque también se puede utilizar para beber algo. Después explico cómo se tiene que hacer. Las compresas, que se aplican directamente a la piel en zonas que duelen. Estas consisten en utilizar una tela que esté limpia, un paño o una gasa que esté limpia o estéril incluso, y se moja en una infusión de hojas de laurel. Normalmente estará más concentrada de lo habitual, y este paño humedecido, con té de laurel, lo que se hará es ponerlo encima de la zona dolorida durante 15-20 minutos, y así aprovechamos los efectos antiinflamatorios, y se puede hacer varias veces al día. En los baños, es decir, para utilizarlo en forma de baños relajantes, poniendo en el agua del baño unas cuantas hojas de laurel para que el efecto del aroma que tiene y de las sustancias que tiene se vayan disolviendo en el agua, y tendrá un efecto relajante y liberador del estrés, ¿no? Aparte del efecto del agua caliente que puede tener en nuestro cuerpo. El aceite esencial de laurel es otra forma de presentación, pero es mucho más concentrado, por eso hay que ser prudentes y siempre se ha de utilizar en una dilución con un aceite portador o vehicular o aceite base a una proporción de 1 a 2%. En algunas ocasiones se utiliza agua según la aplicación. Se puede utilizar en aromaterapia, por ejemplo en un difusor, y así obtener beneficios respiratorios, siguiendo las instrucciones del fabricante. También se puede utilizar de forma cutánea para tratar algunos problemas de la piel o incluso con fines cosméticos, ya digo, a una dilución de un 1 o 2% con el aceite portador. Después también se puede utilizar en baños relajantes o también en compresas para dolores osteoarticulares, dolores de los huesos y las articulaciones. Por supuesto, en ambos casos también se utilizará en una dilución. Las cápsulas con polvo de hoja de laurel es otra forma de presentación con fines medicinales. Pero si el objetivo que tienes es tratar alguna enfermedad, tanto si lo usas en forma de cápsulas o lo que hemos comentado antes de aceite esencial o incluso las infusiones, lo mejor sería consultar con un profesional de la salud, con un médico que sea experto en estos temas y que te oriente. ¿Cómo se hace el té o infusión de laurel? Es muy fácil, simplemente necesitas 1 o 2 hojas de laurel que estén secas y después una taza que tenga una capacidad de 240-250 mililitros de agua. Lo que harás es poner un cazo, estos 240 o 250 mililitros de agua, hervirlos, y cuando empiece a hervir, este agua lo vaciarás en la taza que tendrá estas 2 o 1 hojas de laurel, y lo taparás con un platito para que se vaya absorbiendo o se vaya disolviendo en el agua estos productos, estas sustancias beneficiosas, y para que no se evaporen. Después será esto lo que te podrás beber. Por supuesto, espera que se enfríe un poquito para que no te dañe. Hay algunas personas que ponen un poco de jarabe de arce o de azúcar o de miel o de algún edulcorante para que tenga un sabor un poquito más dulce, pero no hace falta. Si quieres utilizar esta infusión con una compresa, para humedecer una compresa y después ponértela en una zona que te duele por una artritis o por un dolor articular debido a una contusión o una torcedura, se hace lo mismo exactamente. Lo que pasa es que la proporción de hojas de laurel que se pone es mayor, y también se utilizará más agua para poder humedecer este paño o esta gasa dentro del agua y después poderlo aplicar. También hay que tener en cuenta que hay que esperar a que esté tibia el agua, que no esté muy caliente, pero incluso a veces se pone en la nevera para que esté fría y así tenga un efecto más analgésico cuando lo aplicas en la zona que duele. ¿Tiene algún riesgo, efecto secundario o alguna contraindicación el consumir hojas de laurel? En general se consideran seguras para el uso culinario y también el uso en forma de infusiones. Ya he dicho que los aceites esenciales están mucho más concentrados y hay que ser prudentes a la hora de usarlos. Después, en términos generales, lo que puede aparecer es una alergia. En algunos casos, si eres alérgico, pues no podrás consumir este tipo de infusiones o de tés o productos derivados del laurel, porque aparece una erupción cutánea o un problema respiratorio. Siempre podría darse el caso. Después también puede haber problemas digestivos, en el sentido que si consumes sobre todo un exceso de infusiones, es decir, más de 2 o como mucho 3 al día,
también dependiendo de las personas, podría empezar con náuseas, vómitos, dolor abdominal o con diarreas. O sea que esto se aplica lo mismo en cualquier otro tipo de infusión, con cualquier otro tipo de planta, que el exceso puede dar problemas. Después hay que ir con cuidado con interacciones con medicamentos, por ejemplo, con medicamentos para la diabetes o para la hipertensión, porque podría potenciar su efecto y que disminuyera más la glucosa de lo normal y de mareos, o más la presión arterial de lo normal, y también puede dar una sensación de inestabilidad. Después, durante el embarazo y la lactancia, se considera seguro el uso habitual culinario, pero ya cuando pasamos a infusiones o a productos más concentrados, se considera que no está indicado porque no hay datos suficientes. Entonces aquí siempre habría que consultar con el médico, con la comadrona, con quien lleve el embarazo. Después hay que ir con cuidado con los riesgos de asfixia o de lesiones abdominales por el consumo de las hojas secas directamente, el comérselas. Por eso se recomienda que cuando se cocina, a la hora de servir los platos, las hojas de laurel se retiren, porque podrían dar problemas gastrointestinales en caso de niños que provoque algún tipo de asfixia, o en caso de mascotas hay que ir con cuidado porque podría dar también no una toxicidad, pero sí que si empiezan a comerse hojas secas, un gato o un perro podría darle algún problema de obstrucción intestinal o de una perforación intestinal, porque has de pensar que son puntiagudas y afiladas y podrían dar problemas en el intestino. O sea que si se tienen en cuenta estas precauciones, no tendría que haber ningún problema. Recuerda compartir esta información por WhatsApp, Telegram u otras redes sociales con personas a las que pueda ser útil saber este tipo de información. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.